Hoy nos acompaña César Benítez, quien presentó la denuncia en contra del juez constitucional Ramiro Ávila en el caso del fallo de la Corte a favor del matrimonio igualitario. Bienvenido a Contacto Directo, buenos días. Muchas gracias, licenciada Espín. Buenos días. La Fiscalía ya abrió una investigación previa contra el juez constitucional por el supuesto delito de prevaricato. Fue usted quien interpuso la denuncia y lo hizo por el supuesto delito de prevaricato. ¿Cómo lo sustenta? Efectivamente, licenciada, yo presenté, bueno, en realidad quisiera hacer una precisión. Yo no he presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En realidad, el 25 de junio lo que presenté fue primero una solicitud administrativa ante el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, puntualmente solicitando puntual y administrativamente la destitución del señor doctor Ramiro Ávila Santamaría por haber incurrido en una serie de errores, por llamarlos de buena fe, con respecto al procedimiento mantenido en el análisis de estos casos, ya que fueron vistos por él cuando él era abogado patrocinador de los mismos casos que ha emitido la sentencia él. Y digo ha emitido la sentencia él porque el señor doctor Ramiro Ávila Santamaría fue el juez ponente del famoso fallo sobre el matrimonio homosexual. Y el juez ponente, como usted sabrá, licenciada Espín, es la persona que redacta el borrador del fallo y se lo presenta a los otros 8 señores jueces de la Corte Constitucional para su aprobación. Y no solo que el señor doctor Ramiro Ávila Santamaría redactó, confeccionó dicho fallo, sino que además tuvo también, con todo respeto diría, el exabrupto de haber incluso cabildeado los votos, porque recordará usted que ni siquiera la Corte Constitucional se demoró muchísimo tiempo en tener una resolución favorable apenas con 5 votos, lo cual es totalmente nulo, porque usted sabe que el artículo 160 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ordena que para los fallos y para todo lo que tenga que ver con interpretaciones constitucionales, el mínimo exigido por el artículo 160 de dicha ley son 7 votos. Ahora, ahí hay criterios divididos en relación al artículo 160, pero lo que usted argumenta es que por haber sustanciado las mismas causas que él antes patrocinó, es que incurre en esta violación. Pero pregunto, ¿eso fue cuando se desempeñaba como abogado en libre ejercicio? ¿Significa que en todas las causas en las que los jueces voten, si son temas que previamente defendieron o patrocinaron, deberían excusarse? ¿O el problema además es que fue el juez ponente? En realidad, licenciada, son las dos cosas, y usted lo ha dicho perfectamente. Él tenía la obligación legal de excursarse con base a la ley que le mencioné, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual lo obliga, no lo faculta a excusarse cuando él tenga interés directo o indirecto en la causa. El procedimiento, licenciada, debió haber sido así. Se subió al análisis de la Corte Constitucional el caso, los jueces lo leen y básicamente los que tengan interés directo en la causa, directa o indirecta, objetiva o subjetiva, temáticamente hablando, deberían excusarse porque así lo ordena la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En su artículo 175, para la gente que quiera ser acuciosa, textualmente dice que se deben excusar obligatoriamente. Aquí tengo, no sé si se lo puede ponchar en la cámara, el artículo 175, el cual claramente reza que se debe excusar obligatoriamente la persona que tenga algún tipo de conflicto de intereses. Bueno, dice que tenga interés directo o indirecto en el proceso, claro, por eso yo le preguntaba cómo argumenta que el juez seguía teniendo intereses en esas causas, o como pone usted en su denuncia, que con el fallo se estaba beneficiando a sus clientes. Correcto, porque justamente el doctor Ramiro Ávila Santamaría fue la persona que patrocinó desde el punto de vista privado, patrocinó el juicio número 01204-2018-03637,
que justamente fue el mismo juicio que él, cuando era abogado particular, patrocinaba con su puño y letra y con su casillero judicial, que ese mismo juicio sube mediante un recurso constitucional, sube a la Corte Constitucional, y ahora le toca, por coincidencia, le toca revisarlo ahora a él, siendo parte de la Corte Constitucional, como juez. Ahora, ¿quién define si debía excusarse o no? Y pregunto porque usted también presentó ante la Corte Constitucional este caso, pero ya se sabe también la posición del presidente de la Corte y de la misma Corte. Bueno, quisiera comentarle que el 25 de junio de este año yo presenté ante la Corte Constitucional el recurso administrativo solicitando la destitución del señor juez Ramiro Ávila Santamaría, y tengo que informar a la ciudadanía que han transcurrido más de 30 días hábiles, que lo prevé el Código Orgánico Administrativo, y ha operado un silencio administrativo con las consecuencias que tal vez son de dominio público, que el silencio administrativo implica la absolución favorable al peticionario de lo que solicita. Yo he solicitado la destitución del señor doctor Ramiro Ávila Santamaría, han pasado más de los 30 días hábiles previstos en la ley, ergo se entiende ipso iure que hoy en día se encuentra destituido legalmente el señor doctor Ramiro Ávila. Ahora, prevaricato se da cuando un juez falla, o eso dice la ley, falla en contra de la ley expresa, en perjuicio de una de las partes, o cuando procedan en contra de ley expresa, haciendo lo que prohíbe, dice, o dejando de hacer lo que manda en la sustanciación de las causas. ¿Dónde están ahí las irregularidades? Ok, tenemos claro un artículo 67 de la Constitución, licenciada, que nos dice claramente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Punto. No hay dónde perderse. Son dos líneas. Artículo 67 de la Constitución, por si acaso, Constitución del año 2018, creada en Montecristi. Tenemos que recordar que en ese entonces había una aplanadora verde, los famosos 90 alzamanos, que son justamente con los votos de los cuales se creó la Constitución de Montecristi. En esa Constitución, el artículo 67, claramente dice, el matrimonio es exclusivamente entre hombre y mujer. Cualquier cosa que se legisle por la ventana, vía fallos, vía resoluciones, vía sentencias constitucionales, cualquier cosa que se legisle por la ventana, porque no puede entrar, no puede salir por la puerta grande, que es la Asamblea Nacional, por donde se debe legislar, cualquier fallo que diga lo contrario está prevaricando. Claro, pero ahí permítame presentar los otros argumentos, que fue en respuesta de la opinión consultiva, luego se basan en algunos otros principios sobre la aplicación de legislación internacional de derechos humanos que se refieren también a esos y algunos otros temas en relación a los derechos de las personas GLBTI. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en realidad para mí no pasa nada, son normas que no se oponen, sencillamente son complementarias. Además que recuerde usted que el prevaricato puede ser de dos maneras: el operar contra ley expresa, que es lo que estamos comentando en este momento, y también, según como reza el artículo 268 del Código Integral Penal, se refiere a los jueces. Si me ayuda la cámara, por favor. El prevaricato, artículo 268, prevaricato de las o los jueces o árbitros en derecho. Dice, los que procedan contra ley expresa haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda. En la sustanciación de las causas, en la sustanciación de las causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados o abogadas, procuradores o procuradoras. El señor doctor Ramiro Ávila Santamaría, como es conocido, él fue el patrocinador de estas causas de matrimonio homosexual previamente en su área particular. Es decir, que con su fallo la Corte Constitucional benefició directamente a sus clientes particulares. Ahora, en relación a eso, la opinión consultiva, digamos, no es complementaria en ese sentido. Las diferencias que han habido es si se debía acoger o si no, y si es mandatorio para el Estado ecuatoriano acogerse a esa opinión consultiva. Ahí han estado las diferencias, pero ¿cuáles son los riesgos de que la actuación de esta Corte en este fallo, si en efecto inobservó lo que manda la Constitución, mañana pueda abrir la puerta para una igual interpretación, pero
pero que cambie un artículo de la Constitución sobre otros asuntos, sobre asuntos políticos. ¿Es eso lo que les preocupa? No, en realidad lo que nos preocupa, perdón, una precisión, Estefi, efectivamente este fallo de la Corte Interamericana, esta opinión consultiva, como su nombre lo indica, básicamente es una opinión y es producto de una consulta que se eleva ante ellos. Eso no implica ningún tipo de legislación para ningún país. Ese es un error y es una mentira muy cacareada decir que tenemos la obligación de acatar este tipo de fallos. Primero porque no es un fallo, es una opinión tan válida, por supuesto, como la suya, como la del doctor Pino Argote, como la de cualquiera de nosotros presentes. Pero sencillamente es una opinión y consultiva porque le están consultando algo, no le están diciendo resuelva en estricto derecho tal cosa, porque ni siquiera tiene la jurisdicción para hacerlo. Es sencillamente una referencia. César Benítez, denunciante en el caso del juez constitucional Ramiro Ávila, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, licenciada.